¿Alguna vez has manejado por la México-Cuernavaca en la madrugada? Entonces sabes lo que se siente. Pero si nunca lo has hecho, escúchame bien. Hay un tramo que no aparece en ningún mapa oficial. Por lo que si en un momento llegas a desconocer el camino, lo mejor es no continuar. Porque te aseguro, nada bueno pasará. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Recuerdo que eran fechas decembrinas. Yo vivía en la Ciudad de México, pero por motivos de trabajo me tocaba realizar viajes o fletes, como se le dice, a distintos lugares. Así que viajaba constantemente de un lugar a otro. Ese día recuerdo que me contactó una persona. Me había llamado para ver si le podía realizar un viaje. Él se estaba mudando de estado, pero por las fiestas decembrinas casi nadie quería hacerle la mudanza, y los pocos que había contactado le estaban cobrando demasiado, ya que el viaje tenía que ser de la Ciudad de México a Cuernavaca, así que no le salía nada barato. Me preguntó que si podía y me explicó la urgencia de moverse ese mismo día. Así que le dije que sí. Solo le pedí que alistara todas sus cosas y le dije que en un par de horas pasaba a recoger todo a su domicilio. Así que después de terminar con mis pendientes del día, solo pasé a la casa por algo de ropa y me dirigí a su domicilio. Recuerdo que llegué como a las 5 de la tarde. Él ya tenía todas sus cosas empacadas, así que no tardamos mucho en cargar el camión. Me dijo que si podía alcanzarme más adelante porque aún tenía que pasar por su esposa, que se encontraba en casa de sus suegros. Así que me preguntó que si no había problema. Yo le dije que no. Tomé mi camión y estaba dispuesto a salir, pero algo no andaba bien. El motor hacía un ruido extraño que no me dejaba avanzar mucho y comenzaba a perder velocidad. Así que le hablé al señor y le avisé sobre la situación. Le dije que demoraría un poco para salir. Le expliqué que el camión me estaba fallando y que no quería quedarme tirado a mitad de carretera. Entonces le dije que lo revisaría y que en cuanto lo arreglara, le avisaba para vernos en algún punto de salida e irnos juntos. Él dijo que estaba bien y que se quedaba al pendiente, que no le importaba si tardaba un poco. El plan es que saliéramos esa misma noche. Después de un par de horas, por fin pude arreglar lo que según estaba fallando. Así que le hablé y le comenté que ya estaba todo listo, que ya iba a salir nuevamente. Eran como a las 10 de la noche. Sabía que era tarde, pero ya había manejado por esa carretera muchas veces, así que no le vi problema. Iba saliendo del sur de la Ciudad de México. Tomé el periférico para luego tomar la autopista hacia Cuernavaca. Mi plan era llegar lo más pronto posible para alcanzar a regresar esa misma noche. Pero jamás imaginé lo que me esperaba. Aunque era un viaje que había hecho docenas de veces por esa carretera, esta vez todo iba a ser diferente. Apenas llegué a la caseta y
noté que algo se sentía distinto. Casi no había autos circulando, raro en la Ciudad de México, sobre todo en esa autopista. Pero como en esas fechas la mayor parte de la gente está en casa por lo de las fiestas, creí que solo era eso. Debo recalcar que también el clima de la ciudad no es muy buena que digamos, sobre todo en esas temporadas donde saben que por lo regular hace bastante frío y casi siempre está con algo de lloviznas o el cielo totalmente cubierto de nubes. Pero en el fondo yo sentía que algo era distinto. Tenía la sensación de que hasta el aire era inusualmente más frío y más denso. Así que puse música para relajarme y solo le avisé al señor que ya iba saliendo de la caseta por si me iban a alcanzar. Me dijo que ya estaban cerca y que en un par de minutos irían atrás de mí. Pero por más que traté de llevar una velocidad normal, ellos no me alcanzaron. Para ser un camión grande, saben que la velocidad es más lenta comparada con un auto y hay que tener más precaución. Así que mejor decidí de tratar de apresurar un poco el ritmo, porque de lo contrario se me haría demasiado tarde en ir y regresar esa misma noche. No llevaba ni una hora cuando en la autopista me encontré con un auto dañado. Al parecer había sufrido un accidente. Estaba volcado, así que los pocos carros que hasta ese momento miré estaban regresando para buscar rutas alternas. Y yo también no lo pensé más. Tenía que salir de ese tramo y buscar otro camino. De lo contrario, me amanecería en ese lugar. Tomé mi teléfono y busqué en el mapa para ver si había alguna desviación. Me marcaba un camino que estaba a solo un par de minutos. Era a la altura del kilómetro 31. Era una vía más corta, así que fui siguiendo la dirección del GPS, pero al llegar a ese tramo solo vi un camino de terracería. Había una señal cubierta de tierra, como si llevara años sin ser limpiada. No se distinguía bien, pero al parecer el letrero decía Antigua Ruta Federal. No recordaba haberlo visto antes, siendo que he viajado muchas veces por ahí. Así que revisé nuevamente el mapa para confirmar. Y sí, el GPS me lo seguía marcando. Esa era la desviación. Así que les avisé a los señores que en la autopista había un accidente y que mejor tomaría una ruta alterna, que les iba a mandar la ubicación para que igual se fueran por ahí y así no se retrasaran en dar la vuelta hasta donde yo lo hice. Se puso un poco raro porque al entrar a la desviación el camino parecía ser más angosto, más oscuro. Así que encendí las luces altas y no me servía de nada. La niebla era demasiado espesa. Parecía como si estuviera manejando entre nubes. Así que me fui más despacio, pero
De haber sabido lo que me esperaba, mejor hubiera retrocedido, porque fue ahí cuando entré en otra dimensión, en otro mundo. Manejé por 10 minutos, luego 20 y luego casi media hora, pero no había ninguna salida, ningún pueblo ni nada cercano. Revisé mi celular para ver si era la ruta correcta y ya no tenía ni señal. Lo que se me hizo raro es que el paisaje era siempre el mismo. Parecía como si siempre fueran los mismos árboles, esa misma niebla que no parecía desaparecer en ningún lado, y ese camino de terracería que parecía no tener final. Miré el reloj, eran las 12 de la noche. Yo sentí que ya llevaba tiempo manejando y nada, como si no avanzara. Volví a mirar de nuevo minutos después, pero el reloj seguía marcando la misma hora. El tiempo se había detenido, o algo lo había detenido para mí. Ahí fue cuando comenzó todo. Entre toda esa neblina frente a mí, pude ver un auto estacionado en la orilla, con las luces intermitentes encendidas, pero al lado vi algo que me dejó impactado. Una niña pequeña parada sobre esa carretera. Vestía de blanco. Al parecer estaba descalza, o por lo menos eso alcancé a distinguir. No lo pensé. Me detuve y apagué el camión. Bajé la ventana y le pregunté: ¿estás bien? No respondió. No alzó ni la mirada. Se mantenía agachada, abrazando un oso de peluche que estaba todo sucio y algo roto. Así que abrí la puerta y me bajé para ver si necesitaban ayuda, porque supuse que estaba acompañada por alguien más. Sobre todo porque ¿qué haría una niña a esa hora de la noche, sola ahí en esa carretera? Pero al bajar y buscarla, ya no estaba. Desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Busqué por ambos lados y nada. Eso se me hizo muy extraño, así que me acerqué con cuidado a la camioneta para asomarme y ver si había alguien más ahí. Pero dentro solo había una silla de bebé vacía. Y en el asiento del conductor había sangre, mucha sangre. Pero no, tampoco había nadie más. Después de unos momentos de estar observando para tratar de entender qué había pasado, algo de repente azotó mi ventana. Volví al camión e intenté encenderla, pero nada.
Traté de darle marcha y nada. Empezó a oler a quemado, como si el motor se hubiera dañado, pero no era así. Cuando de pronto, del estéreo, comenzó a salir un sonido extraño. No se distinguía bien, pero sonaba como si algunas mujeres estuvieran rezando algo, solo que era en un dialecto que yo no entendía. Estaba completamente a oscuras en esa carretera. Solo podía escuchar ese ruido proveniente de la radio, y por más que traté de apagarlo, simplemente no podía. Hasta que de la nada se encendieron las luces y el camión volvió a prender. Así que sin pensarlo, puse en marcha el camión y pisé el acelerador a fondo. Pero ahora, mientras manejaba, esas voces que estaba escuchando se oían cada vez más fuertes, solo que ahora no venían de la radio, sino más bien venían de los lados, como si alguien corriera junto al camión y me susurrara: no pares, no pares. Miré por el retrovisor y vi decenas de figuras corriendo tras de mí en esa oscuridad. Pero cuando me volteé, no había nada. Yo estaba muerto del miedo y sinceramente sentía que ya el cuerpo no me respondía. Mis manos temblorosas y las miles de cosas que ya iba imaginando a esas alturas me hacían pensar que ya no saldría de ese maldito lugar. Anhelaba encontrar, aunque fuera un auto más circulando por ahí, pero nada. Estaba completamente solo. Después de un par de minutos, creo yo, finalmente, a lo lejos, vi luces. Luces de un letrero parpadeante que decía hotel. El lugar parecía viejo, pero no me importó. Solo quería bajarme del auto y entrar a un lugar seguro. Supuse que en ese hotel habría un teléfono, así que podría comunicarme con mi familia y también con los señores para avisarles que estaba en ese lugar y que pasaría la noche ahí, o que por lo menos ahí estaría esperándolos para no irme solo hasta que me alcanzaran, porque se suponía que ellos ya iban cerca de mí. Así que me bajé de inmediato y entré a la recepción. Pero al llegar no había nadie. Toqué la campana y esperé por unos momentos para ver si alguien llegaba a atenderme, imaginando que a esas horas casi todos están dormidos. Así que estuve un par de momentos, pero nada. Todo estaba en silencio. Parecía que ese lugar estaba deshabitado completamente. Solo esa luz tenue y parpadeante me acompañaban. Así que mejor decidí acercarme
y tomar esa libreta para registrarme, cuando de pronto algo me dejó en shock. Al tomar esa libreta, vi la última entrada registrada. Era del año 1987. Pero, por si fuera poco, y lo que me dejó congelado fue ver que la última persona que estuvo ahí era yo. Tenía mi nombre escrito ahí, en esa libreta. De pronto, escuché una puerta abrirse lentamente al fondo del pasillo. Esperé por unos cuantos segundos para ver si alguien salía de ahí, pero no salió nadie. Así que caminé hacia ella y me acerqué lentamente, imaginando que había alguien ahí dentro. Pero al llegar, la habitación parecía estar sola. Así que encendí la luz, pero en ese momento el foco estalló. Algo que me llamó mucho la atención al estar parado en esa habitación fue ver un gran espejo frente a la cama. Pero lo que llamó mucho mi atención fue ver que tenía algo escrito. Por la poca luz no se distinguía bien, así que me acerqué y al leerlo vi algo imposible. Estaba escrito con algo que parecía ser sangre y decía: tú ya estuviste aquí. En ese momento pude ver en el reflejo de la cama que había alguien ahí acostado, y al prestarle más atención pude notar que era yo, durmiendo, pero tenía el rostro quemado, solo que tenía la misma ropa con la que iba esa misma noche. Pero en mi pecho estaba marcado una señal que la verdad no comprendí. Así que eso me dejó en shock. Salí corriendo de ese lugar y, sin pensarlo, subí al auto y manejé nuevamente, tomando el mismo camino por donde había entrado, pero esta vez sin parar, pasara lo que pasara. Después de mucho tiempo y después de sentir que ese camino no tenía fin, por fin llegué al mismo punto donde había iniciado todo. Solo que no sé cómo explicarlo, pero al parecer había viajado en el tiempo, o quizá simplemente entré a un portal donde el tiempo avanza diferente a la realidad. Sé que suena difícil de creer, pero para que entiendan del por qué digo esto, lo que sucedió después es lo que realmente me tiene atormentado hasta el día de hoy. Al llegar nuevamente al punto donde comenzó todo, me comenzaron a llegar mensajes y
también las llamadas perdidas de mi esposa y de las personas que les estaba realizando el viaje. Solo que todas tenían fechas que en ese momento no comprendía. Al leer en varios, me preguntaban que dónde estaba, que por qué no respondía. Y hubo uno que en especial me dejó completamente en shock. Y la verdad, ese mensaje fue el que hizo que me confundiera más. Al leerlo, supe que algo no estaba bien, porque el mensaje decía: por favor, solo di que estás bien. Ya llevas varios días sin contestar. No supe a qué se refería con todo eso mi esposa, porque según yo, solo fueron un par de horas las que estuve en ese lugar. Y como seguía siendo aún de noche, no tenía duda que fue poco el tiempo que estuve ahí dentro. Pero al ver la fecha en mi celular, noté algo que me dejó impactado. Al parecer, ya habían pasado 5 días completos desde que entré a ese desvío. Eso me desplomó por completo. No pude soportar una noticia así de fuerte. Solo sentí mi cuerpo desvanecerse poco a poco. Y después, no recuerdo qué más pasó. Desperté y ya estaba en el hospital. Por lo que me comentaron, es que la policía vio mi camión parado sobre la autopista, con las luces completamente apagadas. Al principio creyeron que había tenido un accidente o que habían intentado asaltarme, pero dicen que al revisar por fuera, notaron que todo en el camión estaba bien, así que se asomaron en el interior y fue ahí donde me encontraron, desmayado completamente. Así que tuvieron que trasladarme de inmediato. Después de unos días, la pareja me contactó. Ellos estaban muy preocupados por sus cosas que no las había entregado aún. Así que se quedaron con el pendiente de saber qué pasó conmigo, porque dicen que me desaparecí por varios días, que lo último que supieron de mí es que iba en camino a dejar sus cosas y que después simplemente ya no respondía a las llamadas, ni tampoco ningún mensaje, y que lo último que les dije a ellos es que tomaría una ruta alterna por un accidente que había en la autopista. Quedé de enviarles la ubicación para que me alcanzaran, pero que tampoco les mandé nada, cuando según yo sí lo hice. Les platiqué lo que me sucedió, pero nadie me creyó, ni mi novia, ni la policía, ni nadie. No sabía qué había pasado realmente, ni cómo pudo ser posible que hubiera pasado tanto tiempo sin darme cuenta. Sinceramente, no tengo una explicación lógica, pero por más que me puse a investigar en internet acerca de ese lugar, y para ser exacto, en ese preciso tramo,
no encontré nada. Al parecer, ese lugar no existe. Mi intriga fue tanto y la confusión me seguía atormentando día con día. Así que busqué la desviación en el mapa para ver si me lo seguía marcando, pero tampoco. Ya no había ni rastro de lo que en algún momento fue una ruta alterna a mi destino. Muchos creerán que solo fue una ilusión mía o algo así. Y aunque desearía que lo fuera, pero ¿cómo me explicas lo de estar desaparecido por varios días sin que nadie viera mi camión a orilla de la autopista, sino hasta 5 días después? ¿Dónde más podría haber ido si la única salida era regresar por esa misma autopista? Cuento esta historia porque hace un par de días me contactó un hombre. Dijo haber tomado el mismo desvío en los años 70, por lo que eso me confirma que entonces esa ruta sí existe y que todo lo que viví fue real. Pero lo que dijo después es lo que me lleva a contar esta historia. Ese desvío que tú tomaste en esta realidad no existe, ya que ese desvío es un desvío que solo se muestra a los que están destinados a verlo. Así que, si alguna vez manejas por la México-Cuernavaca y ves un letrero que dice Antigua Ruta Federal, no la tomes. Muchos dicen que en esta carretera suceden acontecimientos difíciles de explicar, no solo eventos paranormales o sucesos que dejan marcada la vida de quienes las experimentan, sino algo más que para muchos será difícil de creer, pero que sin duda esas experiencias quedarán grabadas para siempre. Y aunque prefieran no contar sus historias para no revivir esos recuerdos, créanme, eso nunca se les olvidará. Porque así como esta historia, sé que hay muchas más. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Si la historia te gustó, apóyame dándole like y suscribiéndote al canal. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo parecido o peor aún. Nos encantará leerte. Hasta la próxima.